Buenas de nuevo, exploradores. Hoy nos colocamos de nuevo en el gorrito de aventurero. Nos vamos hacia el sur, hacia tierras tartésicas. Sí, sé que nos estáis pidiendo más sobre nuestros dioses, sobre nuestro panteón. No os preocupéis, estamos preparando vídeos más concretos sobre esos temas, pero también vais a tener la oportunidad de ver en carne viva, en estos yacimientos que vamos a visitar, el culto a estas deidades, así como han perdurado en ciertas tradiciones como lo que son las tradiciones marianas, ¿no? De momento, lo dicho, nos vamos hacia el sur, queremos visitar los yacimientos de Tejada la Vieja, y en el próximo vídeo veremos también visitaremos también Valentina de la Concepción. De momento eso, nos dirigimos a la estación de Plaza de Armas de Sevilla, donde nos recogerán nuestros compañeros Luis Carlos y Roland Monroy, y de ahí ya recogeremos a Berna y tiraremos para Tejada la Vieja. La verdad es que va a ser una aventura para mí bastante chula. Está el tema de la feria tartésica y bueno, la verdad es que tienen también lo que es la guía por el yacimiento, y lo que es el propio yacimiento en muy buenas condiciones, por lo cual se disfruta. Agradecerles tanto al ayuntamiento como al propio pueblo esta iniciativa, ¿no?, que han tenido de colaborar con la asociación Escatiana y fomentar esta visibilidad de este tesoro que tienen allí, y también ponerle una medalla a los chicos y chicas del servicio de hostelería de la feria, porque la verdad es que se lo curraron. La verdad es que hicieron muy buen trabajo y había bastante jaleo allí, así que felicidades. Pasando página, la asociación Escatiana, agradecerles no solo lo que hacen por la preservación del patrimonio y su visibilidad, sino también por la disposición al público que hacen de ella, cómo comparten todo su trabajo. Entonces, quien quiera aprovechar, vivir esta aventura de primera mano, estar allí y poder tocar aquellas rocas milenarias tartésicas, no tenéis más que entrar en este código QR o entrar en el mail o llamar al teléfono que aparece en la dirección. Y asociación Escatiana. Y ahora sí, vamos a comenzar con esta aventura. ¿Cómo se llama esto? El altar de... Se puede, pero... toro. ¿Entramos? Y ya que yo puedo Es una reconstrucción, ¿no? No voy a parar mucho, le dejo pausa en casa para leer. Toma, ponte a ver qué pone. Ah, sí, El altar del toro. tenemos el toro ahí recreado en el altar. El ¡Qué druida, miedo! Nada. el altar que vimos de piel de toro en Canchorroano en el otro vídeo. Vale, ya lo he visto. Podéis ver el original en el vídeo de la visita a Canchorroano, que también están nuestros amigos. Y aquí tenemos la vivienda. Os digo, yo paso esto un poquito rápido para no cargar mucho el vídeo en tiempo. Y pues están dormidos los tartesos. Señores tartesos, despiértense, son las 12.
La vivienda tartésica. Está cerrada. Están dormidos los tartesos todavía. Es que ayer se fueron de fiesta y aún están de resaca. Y aquí tenemos el portón, que está también muy currado. Está muy bien hecho. Está muy chulo, sí, me gusta mucho, la verdad. Se va este fin de semana entero, pero los periódicamente. Y bueno, estos ya son puestitos, ludoteca y bueno, Con la visita guiada. y demos. Lleno de Disney y de Tarteso. Ha pasado muy buena aquí en de luna y Mercadillo. Uy, perdón, Rosa. No, tranquilo. aquí están los garbanzos, y el primo va de boda hoy, ya salió el que yo no me lo esperaba aquí. Y huele súper rico a comida ahora. Vamos a buscar al grupo que nos hemos perdido. Plantas. Buen provecho tartésico. Es que los celtas también influyeron.
Ituzi, que es Tejada la Nueva. Ituzi, le dicen Tejada la Nueva. Le dicen Tejada la Nueva, pero Ituzi, que pensamos que ahí, que se cree que ahí es donde está la ciudad romana. Que yo creo que los historiadores y los arqueólogos lo relacionan con los descendientes de los tartesos de Tejada la Vieja, pero verá, esto está por probar, ¿no? Eso no es algo... Claro, no es algo sólido. Y vamos a pasar justo por Tejada la Nueva para seguir por la misma carretera hasta Tejada la Vieja. Y a partir de ahí empieza la sierra, es la sierra, ¿no? Bueno, pues ese sería el territorio minero, pues ahí es donde está Tejada la Vieja. Pero ahí no, más para atrás. Bueno, a partir de ahí está la sierra, se ve perfectamente la sierra. Ayer me escuché... Aquello es Arnalcoya y entre Caceres y Arnalcoya está Tejada la Vieja, pero Tejada la Nueva, que es Ituzi, ya está aquí abajo en la campiña. Ayer escuché yo un vídeo sobre Tarteso, que estuve a punto de mandártelo, pero ya me estaban cerrando los ojos ya, eran las 11:15. La muralla aquella, dices, Luis Carlos. Donde está la señal de tráfico ahí al fondo, ¿no? Y esa es Ituzi. Sí, ahí Espérate, si no, Si ahora nos acercamos. Vamos, esto... romano y árabe. Y árabe, por supuesto, pero romano, ¿verdad? Romano tela, sí, ya lo sé. Hay tela, todo eso, toda la orilla del arroyo, Mira, ve, para allá, todo eso es aquello. lo que te dice Y que... este es... Eso sería el ópida más primitivo. Pero... Eso lo dicen Tejada la Nueva. Sí. Pero esto ya tiene posterior Eso etapa árabe, ¿no? Eso es de Ibero también. Íbero. Claro, Que sería Ibero. ibérico también. Y tartésico también. Como que ese es un poblado totalmente diferente al otro, aunque quieran decir lo contrario, ¿sabes? Mira, vamos a entrar, aunque sea 2 minutos. Sí, Hablando del coche. por mí genial. Estoy grabándolo. Tú ahí le eches la foto a la... Mira, eso sí que se ve grande. El yacimiento, el ópida estaría justo a partir de aquí. ¿Ves Oh. que hay una subida? Sí, claro, el ascenso al cerro, sí, sí, sí. Luis, la muralla esa del castillo, ¿sabes? El ópida estaba más bajo. Lo único que ocurre que es que Ha subido como un tel. exactamente. No, Van es que estratos, abajo sí, es donde van. han escarbado, es donde han quitado. Bueno, esto está minado de ladrillo Bueno, y de de piedra. este y de país. todo. Aquí Y del este Bernabé cortijo, cuando yo era le pequeño, gusta. no No había. existía, eso no estaba ahí. No. Ahí ya se ven las ruinas. La tele metálica de la pública. Que es fenicio tartésico. Y como siempre digo, yo lo voy pasando despacito. Pausáis en casa para poderlo leer. De murallas, ¿qué pone? Próxima a la reserva natural de la Pata del Caballo. Ya comes mejor. Estamos grabando. Ay, tira, tira. Antes es un... Como dice Berna, el camino de Santiago. Ya falta poco para Santiago. Fijaos que no hemos hecho ni 4 pasos. Que si llegamos a hacer 10 kilómetros estamos todos con la lengua afuera. Qué bonita. La muralla. Sí. Ahora voy a contar toda la historia, la verdad es que también me parece bien. Hay una historia, aquí digo el viceconsejero de turismo en el año 2000, era un señor que estaba acostumbrado a los despachos, un hombre que hacía ya cierta edad, la pobre edad. Y el hombre llegó y empezó a subir con una tablet, viendo la tablet con muchísima ganas, toda esta cuesta. Cuando llegó aquí se puso blanco y la verdad es que le pasa un poco más. Sí, es verdad que sí, te pasa algo y después salen las noticias. Viene bien para la promoción. No es la mejor publicidad. No, pues si quieres desmayar, si viene un helicóptero, nos desmayamos. Aparte del gimnasio. Todo lo que quieras. Pues mira, tenemos el arroyo de Barbacena justo detrás, que después veremos por dónde cae, y era donde ellos tomaban el agua. El arroyo de Barbacena hoy en día está muy bajo, pero entonces tenía un nivel mucho mayor. Entonces de ahí tomaban el agua y de ahí bebían.
Es verdad que el mismo arroyo, ahora veremos también que la muralla se va adaptando a lo que es el terreno. En la parte más baja es más alta la muralla y en la más alta pues va a ver, más baja. Van ahorrando material y se adapta a la orografía de la misma meta. Y por la parte donde está el barranco, tomaban ellos el agua. Ahora veremos también cómo era la viga, cómo se piensa, ¿no? Podría ser. Todas las preguntas son buenas. Arroyo de Orbacena. ¿Cómo? El barranco que ahora tiene agua. Sí, tiene una. Todavía hay agua, siempre tiene agua, pero sí es verdad que el nivel hídrico ha bajado mucho. Pero muchísimo. A día de hoy es irreconocible, en el tiempo de Tartesos sería irreconocible como está hoy en día. Igual que pasa con el lago Ligustino, Golfo Tartésico, que por ejemplo donde está hoy en día Isla Mayor, pues era completamente un lugar de agua. No existía ni tierra ni sedimento que diera lugar a lo que hoy en día son las marismas del Golfo Atlántico. Vamos a concretar un poco por dónde estamos. Estamos en Escacena del Campo, eso ya lo sabemos. La localización es lo que nos explica aquí. Estamos en un punto estratégico. Siempre se ha enseñado que la razón de ser de Tejada la Vieja es el mineral, una ciudad minera. Poco a poco vamos dando cuenta, como siempre pasa en la arqueología e interpretación, además de ciencia, vamos dándonos cuenta por nuevos recursos científicos que esta ciudad ya no solamente es minera, sino también era un punto de encuentro de toda lo que era su zona. Era un lugar de comercio. Y eso lo vamos viendo cada vez más claramente cuando empiezan a aparecer restos de lo que ahora, por ejemplo, en la última excavación, parece que era también un lugar como de almacenaje, puede que de vino, algún tipo de bodega, que era un intercambio. También aparece mucha cerámica, aparecen también, por supuesto, restos mineros, escoria, que ahora la tocaremos y veremos cómo es. La cerámica también, que es una cerámica que ya es a torno y que es clave también para la datación de la ciudad. Lo que es la muralla, todo lo que es muralla, estamos hablando del siglo VIII, principios del siglo VIII, finales del IX, antes de Cristo, antes de nuestra era. Esto significa que estamos en plena época tartésica. ¿Qué es Tarteso? Parece que es la fusión de los pueblos que ya vivían aquí, junto con nuevos comercios, nuevas formas de entender la vida y avances que traen los fenicios desde Oriente. Ellos van haciendo comercio por todo el Mediterráneo, llegan aquí y se establecen especialmente por los minerales. Ellos les atrae mucho la idea que aquí tenemos estaño, que era fundamental para el bronce, para producir bronce junto con el cobre. Tenemos estaño, tenemos cobre y sobre todo hierro. Eso hace que los fenicios quieran comerciar mucho con esta zona y empiezan a traer también innovaciones. Los fenicios traen, por ejemplo, el olivo. Aquí existía un olivo local que es el acebuche, es un olivo vasto, salvaje, pero ellos traen los injertos y traen las nuevas variedades para que el aceite y el que aprovechan del olivo también traen las letras de cambio, traen el alfabeto. Las letras de cambio son importantes porque aquí no hay moneda. Aquí la moneda viene después ya que es la nueva, que ya hablaremos un poco de ella, porque en esta época es el cambalache, el trueque, lo que sigue. Y la letra de cambio empiezan a ser tablillas que se firmaban, se sellaban y podían intercambiar por otras cosas. Ya era un principio de uso de la moneda, no como tal, pero sí como un cambio, a cambio de. Todo eso son innovaciones que llevan trayendo y una de ellas también es el torno. El torno, la cerámica a torno, hoy en día parece muy común, pero en aquella época estaba solamente en lo que sería la parte oriental del Mediterráneo, el Cajín. Allí se inventa el torno como tal y ellos lo traen aquí porque hasta entonces las vasijas de barro eran muy toscas, eran bruñidas a churro, como esas cosas tan bonitas que hacen los niños perdidos del padre, de la madre, y pesan mucho, pues así era esa cerámica. Claro, ¿qué sucede con esa cerámica? Que no es buena, no es productiva para cargarla en barco, para transportarla, para guardar. Gracias al torno que lo traen ellos, que traen los fenicios, empieza a verse esa primera necesidad y gracias a esa necesidad empiezan a utilizar vasijas de menos peso, muchísimo más depuradas en su fabricación, poco pesada, incluso traen gobe rojo, que también lo veremos, que sirve para que no filtre lo que hay dentro. Eso es gracias también al tipo de composición del barro. El barro rojizo tiene una composición de hierro, a la hora de coserlo campanea, tiene un ruido característico que es como estos ladrillos cuando lo parte el albañil y parece que campanea. Esa parte rojiza, que es un componente que en el horno se transforma, hace que la cerámica sea más fuerte. Claro, si esto se le une del torno, que lo hace mucho más ligero, es fácil de transportar y nos ayuda también a interpretar la datación. Aquí es donde entra la muralla, que es gracias al profesor Blanco Fejeiro, esa parte que está más clara de la muralla, esa parte de allí,
hizo una cata pero destructiva. En aquella época no existía el georradar, no existía otro tipo de técnica, y lo que hacía fue sacar las tripas de la muralla, llegar a la base y ver de qué estaba hecha. Esta muralla se compone con una pared de piedra y otra pared de piedra, dos mampuestos. Sobre esos mampuestos se utiliza escombro para rellenar. Se apisona junto a tierra del lugar, a la técnica parecida a la del tapiar que utilizarían después, por ejemplo, en las casas antiguas a partir de la época, bueno, ya romana, pero musulmana en especial, que empiezan a compasar la tierra sobre esas piedras. Entonces queda una muralla bastante estable. ¿Qué pasa? Que dentro de estos escombros, en la misma base, aparece cerámica a torno. Esa cerámica a torno solamente se puede datar a partir de finales del siglo IX, principios del VIII antes de nuestra era. ¿Qué significa esto? Pues significa que esta muralla, por fuerza, tuvo que hacerse en la época en la cual el contacto oriental de los fenicios apareció en la península ibérica. Eso ya nos da una idea de la importancia de esta muralla. Ahora, ¿qué sucede? Esta fabricación, como pasa muchas veces, pues tiene una serie de épocas, y vemos que existen dos tipos de pilar, vamos, de contrafuerte. Uno es circular y otro trapezoidal. Aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuál es más antiguo? ¿El trapezoidal o el circular? ¿El redondo? Pues sí, no tengo ni idea. Se la ha ganado el circular. ¿Por qué el circular? Porque el circular era mucho más fácil para ellos hacer el círculo, porque el círculo es autoportante. Cuando se hace un círculo, el mismo material se queda dentro de esa parte y no se tumba, no se distorsiona. Sin embargo, las esquinas son muy bonitas y quedan muy bien y aprovechan más el terreno, pero hay que saber trabarlas. Ellos no sabían. Si se quedaban cortos o largos, acababan cayéndose y cediendo el terreno. Con lo cual, primero son los circulares y después, cuando mejoraron la técnica, empezaron a aparecer los trapezoidales. Hay unos 200 años de diferencia entre este circular y aquel trapezoidal. Y en el caso de Blanco Frejeiro, cuando parte además por uno de los circulares, sabe que es de los más antiguos, para saber si la base del pilar, vamos, en este caso del contrafuerte circular, corresponde a la muralla. ¿Qué sucede? Cuando ellos parten allí, ven que efectivamente corresponde, saben que ese baluarte es contemporáneo a la misma muralla. Bueno, llegará, porque esto es muy bueno. Aparte de eso, dentro de la muralla, arriba, en lo que sería la parte que vemos ahora mismo, que es básicamente el basamento medio, aparecen ladrillos de adobe. El adobe es un ladrillo cocido por el sol, no es muy fuerte, pero sí es verdad que es funcional. Y ellos lo utilizaban en partes como esta, elevándolo como 4,5 metros sobre lo que estamos viendo ahora. O sea, imagínense lo que sería cubrir una pared hasta 4 metros y llegar a enfocarlo, en este caso encalarlo con una especie de cal, de mortero de cal, que haría que esta pared fuera completamente blanca. Imagínense la muralla hasta 4,5 metros en este punto, toda blanca, en un lugar como este. Es un lugar que hace que el entorno sea realmente interesante, porque en un lugar que abunda el verde, abunda el tierra, una de las cosas que más vamos a encontrar aquí es ese tipo de encalado que da prestigio a la ciudad. Y muchas veces nos preguntan, bueno, una muralla tan impresionante, ¿por qué? ¿De qué quieren defenderse? ¿Cuál es el enemigo? Realmente no existe un enemigo para defenderse, sencillamente un oriental toma muy importante, muy en serio, el que exista este tipo de murallas. ¿Por qué? Porque todo lo que hay dentro de la ciudad parece que es la ley, todo lo que hay fuera es salvar. Una forma de tener prestigio y darse importancia es tener una muralla como esta y demostrar a los demás, cualquier visitante, que aquí existe una civilización completa. Esa parte es también una de las que muchas veces más cuesta entender, porque desde el punto de vista actual, la idea sería tener una muralla para defenderse de alguien. Sin embargo, esta ciudad nunca fue atacada y nunca fue destruida. Y ahora veremos que hay pruebas de que en ningún momento se destruyeron muros, en ningún momento se destruyó la ciudad, incluso fue un abandono paulatino, que ahora veremos en el urbanismo. El urbanismo, todo lo que hay en el interior es época tibetana. Ahí ya nos tenemos que remontar, época casi siglo IV, poco antes del abandono, dentro de la decadencia siglo IV, antes de nuestra era o antes de Cristo. Esa época de abandono es muy paulatina y tiene mucho que ver con el comercio. Cuando cae en Oriente la civilización fenicia con la ciudad de Tiro y los cartagineses se establecen en Túnez, aparecen diferentes, lo que es la nueva Cartago, lo que es Cartago, sí,
aparecen nuevas rutas de comercio. Esta queda abandonada, queda hacia un lado. Y eso acaba porque ellos ya no necesitan el metal, tienen nuevas minas y ya empiezan a decaer esta ciudad. También es verdad que se empieza a trasladar toda esa población a los que serían los hijos de Tejada, la vieja como Tejada la Nueva y otros yacimientos, y posteriormente ya las nietas, que serían Escacena del Campo, Paterna del Campo, Castilla. Todo lo que sea del campo es porque es el campo de Tejada, una comarca histórica que además durante 4 años estuvo hasta su caída, que estuvo en Tejada la Nueva. Eso ya es otra historia que os contaré al final. Vamos a subir. Sí. Digamos, el asentamiento lo fundaron los charteses, o sea, una comunidad indígena de la península influenciada por... Muy influenciada por... Sí. Ya posteriormente después de que más bien lo que obliga a trasladarse a esta población a lugares que a ellos les conviene. Digamos, los desbancan. Más que desbancarlo poco a poco, porque ya no le compran ni mineral, ya no tienen ese punto de comercio, y establecen puntos de comercio en Tejada la Nueva. ¿Qué es lo que hacen? Hacen que toda esta población ya no pueda alimentarse y llegan a tener que trasladarse a los nuevos núcleos, que en este caso están más... serían más dedicados a las labores de base. No con Roland y Carlos. Nos quedamos aquí. Vamos a ir para allá, ¿no? Y le he dicho que nos lleve. Y dice, bueno, sí, podemos verlo. La parte que está por descubrir es casi 2 tercios más grande que lo que está descubierto. Aparecen también estos cuadrículas que son plazas y que demuestran un urbanismo desarrollado. En épocas anteriores se creía que eran los romanos los que habían traído el urbanismo a la península ibérica, tal vez un ejemplo de Grecia y poco más. Pero gracias a descubrimientos como estos sabemos que el urbanismo desarrollado y con carácter orientalizante ya existía en épocas tartesicas. De hecho aparecen plazas, aparecen calles principales, nos aparecen incluso calles secundarias y edificios especializados. Aunque aquí no se distinguen, pero sí existía ya una especialización del trabajo. Los ceramistas eran ceramistas, los tejedores eran tejedores, sucesivamente. En esta calle que vemos aquí, principal, sería una de las vías que vertebra todo el yacimiento. Y es curioso porque si miramos aquí, sigue una línea recta en toda la primera terraza y después se adapta y sigue una segunda línea, siendo prácticamente una calle principal, casi avenida recta para comunicar todo el yacimiento. Eso solamente lo podría hacer una civilización que tiene organizado, que tiene desarrollado un urbanismo. Sería impensable que lo pudiera hacer una civilización que construye por construir. Sería más desordenado. En este caso, la calle principal era esa arteria donde todo se comunicaba. Vamos a ver un momento lo que se está acabando nuevo. Vamos a ver lo nuevo. ¿Dónde ha ido Roland? Ah, estás ahí. Agárrate, Roland. Que está la Rúa Ruin. Sí. Un aro, y ahora tiene aquí un arco y aquí otro. Lo nuevo es para Y dónde. por esa zona entraremos nosotros a invadir. Lo nuevo que es para allá. ¿El santuario dónde? Aquí. Pues no lo sabemos. Si será aquí o un poco más allí. Sí, están empezando a acabar todavía. Sí. Lo voy a hacer para que no... Sí. Y hace 3. Será más fácil de enviar. Me da miedo hasta acercarme. Está todo muy precintado. Este verano, en la campaña del verano, lo que se ha descubierto ha sido esto. Como podéis ver, está prácticamente a unos centímetros del suelo que pisamos. Sí. Está todo a flor de piel, prácticamente de cara. Si vemos hacia atrás, es que todo está básicamente a milímetros. Qué impresionante. Todo lo que pisamos es mínimo. Aquí aparecen ánforas en la esquina. Aparecen también en lo que es el centro, ha aparecido un suelo que es el que está cubierto por ese toldo azul. Esto es lo que se cree que es una bodega, como... Un templo, ¿no? Una especie de bodega. Porque además de aparecer diferentes tipos de ánforas, también nos aparece un suelo de pizarra
con piedra de pizarra en laja, que hace pensar que era un sitio de bastante trabajo. No era solo tierra pensada. Sí. Vamos, lo podemos rodear con cuidado sin caernos dentro, pero lo podemos ver. El santuario se ha identificado que tal vez este edificio como almacén pudiese ser también santuario, puesto que como tenía uso para el vino era considerado una bebida especial. Había que tenerle algo. Y luego también que cuando la muralla la roca marina aflora un poco estaba profundamente que estemos sobre la misma que se colocaba ya que había que y sobre esta agua se levantaba son como 500 era un sitio más importante, me encanta eso como el aquí en ese caso era de material plano y se sabe por qué se Hay un agüero de postre. ¿De postre o de ánfora? Ahí había una medio ánfora. Una ánfora, puede ser una ánfora. Sí, como que habían cachado ánforitas y no habían dejado la marca. Esta gente cuando se fueron también le pegaron todos los papás, ¿eh? Todos que le tuvieron. No, sí. Con la taberna de la ciudad y le están quedando un carácter. No, pero es que ¿dónde vamos a poner la cocina? ¿Dónde vamos a poner la cocina? Que esto cuando se fueron nos pegaron también dos o tres patas, ¿eh? No todo que esto se fueron y lo dejaron todo. Esto tiene dos o tres patas pegadas. Eso tiene una escombrera al bar. Y eso no son los restos de una vasija. Es lo mismo que he dicho yo. Yo creo que no es bueno de postre. Esto también lo amortizaron. Esto sí. Lo que es curioso que es que tiene... Tú no tienes ni 2/4 de tierra en ti. No, todavía queda por cavar para abajo. No. No, o sea, esta es la... Igual que lo de ahí, le han echado la gravilla a eso, porque esto es el suelo ya. Bueno, teniendo en cuenta que eran ahora de choz, era de pasto, y claro. esto era el barro. eso de los demás, eso es. Era Pero vamos, que de todas maneras no lo amortizaron, le pegaron patas. Hugo para ahí. Porque toda la cantidad de pizarra que hay por aquí Sí, viene tira. volando. Porque tú no lo Pero aquí traes. también puede ser de las propias paredes que al caerse las paredes Las paredes quedaban dentro las piedras, las Las pizarras. paredes tendrían a lo mejor un 50 centímetros más. Esto era barro. Bueno, eso sí es verdad. Sí, que hacen lo que es la... Esto no me sale la palabra. Es un poco... Encofrado, coño. Lo he dicho. Hacen encofrado. Si es que se ve el suelo pisado. Se queda corta de ¿Dónde está, ¿ves? He dicho, pero... Que está en la orilla del El arroyo vale la pena. A ver si el cuadrado este que nosotros vimos en el mapa. Que esto... Si es el cuadrado este que nosotros vimos en el mapa. Venga, vamos. Adiós, Leo. Vamos, Vamos a Leo. aprovechar ahora que estamos solos y nos hacemos una idea de cómo era la ciudad más o menos. Leo, vamos. Soy una persona yo que se me va. ¿Viste cómo está el suelo de cerámica?
Sí, estos son... Todo molido. Esto que se acababan las ánforas de vino y decían, ¡ah! Como con las litronas, ¿no? ¿Ves las casas pegadas a la muralla? Sí, son pequeños. Eso es. Por tanto, el coste también sería el doble de altura, o casi el doble de altura. ¿Esto qué significa? Significa que gracias a este muro podemos más o menos estimar lo que hay aquí es un edificio. Es un edificio amplio de umbral. Es la parte donde estamos a la de la puerta. El escalón. El basamento pétreo rodeaba la primera parte del edificio. Posteriormente se utilizaban ladrillos de adobe, tal vez unos 40 o 50 centímetros de zócalo, que por cierto estos zócalos eran mucho más altos cuando fueron descubiertos, pero el descuido y la mala fe hicieron que poco a poco fueron pisando las personas, animales y se derrumbara parte de este muro. Por tanto, lo que nos queda ahora es un zócalo mucho más pequeño que el descubierto originalmente. Sobre esos 40 centímetros se ponía el adobe que lo protegía de la humedad del suelo y se enfocaba con algún tipo de mortero de cal. Y en la parte superior se ponían vigas que se tenían que adaptar a las vigas del terreno. Por eso aquí vemos cuadrículas que nos podrían parecer pequeñas, porque la viga realmente, los recursos naturales de viga de madera eran tan estrechos que tenían que poner la viga de ahí a ahí y no podía cargar más. Es verdad que todo esto significa también que estas habitaciones eran anexas unas a otras, lo que nos da una idea que seguramente, aunque veamos muchas cuadrículas, tal vez hubiese un edificio, 2 edificios, 3 edificios por manzana. Es también muy interesante saber que estas piedras de umbral han ido desapareciendo y por eso vemos ahora cuadrados de umbral, no vemos cuadrados de cimiento. Lo que nos significa también que las piedras fueron desapareciendo porque otras personas que vivían en el entorno veían una buena piedra, se la llevaban y construían sus casas más modernas, digamos. Eso ha hecho que, bueno, en parte estas piedras hayan desaparecido, pero por ejemplo esa cuadrícula de ahí, que está totalmente cerrada, sí tenía su puerta y había tenía uno que entrar a través de un escalón. Entraba en el escalón que preservaba el interior de la casa de lo que es la calle, así no entraban tampoco arena, animales o cosas que no eran deseadas dentro de casa. Vamos a ver bien este edificio ahora, vamos a avanzar, podemos ponernos aquí a lo largo, para ver un edificio que ha siempre suscitado mucho interés, entre otras cosas porque se piensa que es un edificio con carácter también religioso. Cójase esto con pinzas, porque aquí ahora vamos a decir que todo es religioso y no eran tan puros, no estaban siempre rezando. Lógicamente había muchas cosas en el yacimiento que eran necesarias, pero sí es verdad que al ser un edificio con este muro tan ancho y por tanto público, ver esta parte, bueno, público, hablaremos siempre de colectivo. Esta zona de aquí parece que es una gran entrada que da acceso a otra piedra de umbral, otra piedra de puerta que se ha permanecido. Vemos que hay una sala amplia, para lo que hay, digamos, en esta cuadrícula es una sala bastante amplia, y justo en el centro aparece esta pila de aquí, que es una pila de cremación. En su momento aparecieron restos de animales, pequeños mamíferos que se habían utilizado en algún tipo de ritual. También se habían generado una serie de hierbas. Esto nos da la idea de que efectivamente tenía algún carácter ritual, al menos durante un tiempo. Lo que vemos aquí son 2 habitaciones que se han llegado a teorizar sobre que una fuera la habitación donde propia del sacerdote, sacerdotisa, y otra en lo que sería el tesoro, un lugar donde se guardaban partes importantes de la comunidad bajo lo sagrado. De esa manera se quitaban el miedo a que fueran robados o mal usados. En el caso de ser este un templo, también se han hecho alguna serie de estudios, y en esos estudios se ha hablado de posible vinculación con Astarte, porque el nacimiento de Venus, cuando Venus está en el cenit del cielo, está a lo más alto, esta puerta parece que se alinea precisamente con Venus. Venus era la estrella que siempre se ha identificado con la feminidad y también con las diosas madres. Las diosas madres tendrían un carácter importante ya en el mundo tartésico, y es verdad que cuando llegan los fenicios, ellos la asimilan como una diosa madre más, y se crea ese concepto de Astarte.
es un concepto similar al de Istar, también en Oriente, aunque con una serie de fenómenos locales. Todos vemos que, bueno, hasta el día de hoy se habla siempre de España, es un país mariano, España tiene un declive también por la parte de, vamos, una pasión por la diosa madre. Y es verdad que aunque hoy pues, se ha cristianizado esa imagen, parece que ya tenía reminiscencias anteriores por la importancia de Astarte en muchos de los templos y en muchos de los fenómenos religiosos tartésicos, también algunos turdetanos. Bueno, nos quedamos con esta explicación sobre lo que parece ser un templo. Vengan dentro de un año, les daré a lo mejor otra explicación, porque no sabemos exactamente lo que puede darnos todavía de sí, pero sí es verdad que pinta bien, porque parece ser que estaría relacionado precisamente con este tipo de deidad protectora o deidad femenina. Vamos a pasar por la plaza que por cierto en su momento se encontraron muchas cuentas de telar, muchas piezas de telar. Parece que era un lugar donde se tejía y donde se elaboraban tejidos también para de esa manera vestir a la comunidad, incluso comerciar con ellos. Así que vamos de esta plaza que se llegó a determinar de los telares y vamos otra vez a la calle principal. Pregunta, Digan. ¿y el fuego? ¿El de los hogares? O sea, ¿eso cómo lo hacían a la tejabana? ¿Cómo era la cosa? Posiblemente el fuego, salvo en este caso que sí tenemos una pila descubierta, allí aparece otro cuadradito, que en este caso sí parece más un hogar fuerte, que no tanto una parte ritual, se han aparecido en diferentes puntos. También se cree que habría un agujero en el techo por el cual con una trampilla podría hacer, claro, y tanto más que preparar una chimenea en sí, como definiremos el concepto, sería más bien dejar el humo libre y prácticamente por el mismo tiro de la variación de temperatura saliera por el techo. Y altares no se han encontrado, ¿no? Aquí. Hay algo. Hay algo. Sí. Vale. Además de esa pila. Vamos a ver, vamos a seguir. Vamos a intentar explicar. Bueno, cuando esta parte, lo que es una calle que parece recta, bastante recta con respecto a la forma de construcción, siempre llamó la atención que existiese esta especie de U abierta, de este lugar así curvo. Y se pensó que podría existir algún tipo de puerta principal. Esa puerta principal sería algo así como una puerta importante en la comunidad, algún escalón y pasaba a la casa. Esto era así creído hasta el 2016, cuando aparece un betilo. El betilo es una piedra sagrada que incluso se remonta a creencias propias del terreno, aunque sí es verdad que también en Oriente se rendían culto a ese tipo de deidades, en la cual se cree que la misma piedra poseía al dios. No era una representación de Dios, era el dios mismo que vivía dentro de esta piedra, que eran normalmente piedras especiales. En este caso tenemos una piedra de origen basáltico, que es un cilindro de unos 30 centímetros, con una hendidura en su base y que nos hace pensar que estaba de pie. Esta idea nos da también algún tipo de, bueno, también de teoría que pudiera significar algo así como un culto a los ancestros, especialmente masculino. Si allí hablábamos de una deidad femenina, aquí estaríamos hablando de una deidad masculina, con todos los valores que eso podría suponer en su momento. Esa deidad, pues bueno, la forma cilíndrica fálica suele ser más identificado, algo así también como sucede en otras culturas, que aparecen los obeliscos y todo esto. Esta piedra sería identificada con esta parte masculina. Si bien es verdad que la piedra en sí, siendo tan importante, no se la llevaron de aquí. Es en el año 2016 cuando aparece. ¿Por qué aparece la piedra en el 2016 y por qué también no se la llevaron a aquellas personas que le rendían culto? Pues entre otras cosas porque ellos pensaban que si la piedra, que era el dios mismo contenido dentro de esa piedra, se trasladaba del lugar, el dios se iba, se perdía. Y por tanto no tenía ya ese carácter sagrado. Así que antes de enfadar a los dioses o molestarlos, expulsarlos, preferían enterrarlos y dejarlo y respetarlo. Sí es verdad que en muchos santuarios tartésicos encontramos una serie de enterramientos, de abandonos, de cosas que eran sagradas en un momento y se entierran para protegerlas. Claro, nadie más viene a buscarlas, pero es como un fin de ciclo en el cual ellos, no sé si esperarían recuperarla o no, pero lo que buscan es que al enterrarse se preserve y de esa manera no se mueva a lo sagrado de su lugar de origen. Esta es la explicación que siempre se da en este tipo de enterramiento ritual de ídolos. En este caso, bueno, más que un ídolo, pues de betilo, porque ya no estamos haciendo una imagen de un dios, sino es el dios mismo el que se queda aquí guardado. Pasamos también de esta zona, vemos también la cerámica, ahora veremos más cerámica por todos lados. Cerámica que en este caso es a torno, muy fina, nada que ver con la cerámica unida, pueden tocarla si quieren para ver qué expresa.
hay por todas partes. La cerámica en su momento. Sí, pero Benetton, por ejemplo, tiene las mismas raíces como bosque sagrado y es indoeuropeo. No digo betilo, Betito, por eso. Pero el otro es indoeuropeo y tiene la misma raíz. Verde. Fíjate, también tiene la misma raíz. Sí, es que encaja por todos lados, sí. Ha ido desgastando la roca, prácticamente, porque sabemos que es la roca sobre la que se asientan los basamentos pétreos. Por tanto, no hay que excavar mucho para tener una roca firme a donde poner esos basamentos de la casa, y por tanto no tenemos el problema como en otros lugares de arcilla, que hay que excavar hasta que aparece la roca y sobre eso podemos construir. En este caso no tenemos este problema. Vamos a esa parte. Por eso Betatún, la diosa esta de Juanita, es una diosa regional. Y es Betatún. No es un del romano, sino Betatún. Cuidado, Roland, que hay aquí piedras. ¿Las ves? Estamos hablando de idioma más antiguo. Sí. Sí. No, tranquila. Es muy importante hasta la época cristiana. El abandono es posterior porque allí sufrían malaria, sufrían cólera, porque el arroyo de Tejada, que es que le da el nombre también, bueno, en este caso es la ciudad que da el nombre al arroyo, ese arroyo se estancaba y llegaba un momento que tuvieron que abandonar la ciudad e instalarse en lugares más altos. Por eso casi todos los pueblos que vemos aquí en la zona siempre van a estar en alcoholes, siempre están en montículos y dejaron sitios tan llanos como en el caso de Tejada. Claro, la malaria, sobre todo el cólera, era muy endémico y no se podía vivir allí. Sí es verdad que en Tejada la Nueva vamos a encontrar, sobre todo en los romanos, aparecen un sarcófago de plomo del siglo II que está expuesto también en el Museo Provincial de Huelva. También vamos a encontrar diferentes restos musulmanes. De hecho hubo un rey Taifa durante 4 años que era primo del rey de Niebla, que se peleó con su primo y dijo: yo establezco aquí el reino. Y estuvo 4 años siendo rey de Tejada. Posteriormente el primo le quitó el puesto y ya después lo que encontramos fue la cristianización. Aparecen 2 ermitas en Tejada la Nueva y dentro de esas 2 ermitas incluso una de las campanas, que tiene campanario de escasena, que llega desde una de las ermitas que fue desmontada y llevada al pueblo. Lo que encontramos aquí son 2 edificaciones circulares que al día de hoy no se sabe qué son. Qué bien. ¿Qué se ha teorizado? Se ha teorizado que pudieran ser silos de alimentos, depósitos de agua, incluso hornos cerámicos, incluso también hasta horno metalúrgico. Pero bueno, al día de hoy, lo que último que se ha dicho es que pudieran ser lagares de vino. En la boca no. Y están, y a mí también. Esta parte de aquí sería, si es un lagar, que lo tienen que investigar. De hecho, en aquella de allí estamos viendo que ya se ha ido limpiando el fondo. Tendrían que aparecer semillas de uva. Si aparecen semillas de uva sabremos que es un lagar. Pero si no, pues seguiremos todavía viendo si hay un oxidante, porque claro, en el caso de que sea vino va a aparecer también ácido, va a aparecer también restos de vinagre, la solera y tal, con lo cual ese lagar podría tener esa importancia. ¿Por qué no es un horno de tratamiento del mineral? Es muy amplio. Normalmente en esta época los hornos eran muchísimo más estrechos y se reducían a lo que nosotros llamaríamos un lingote. Entonces no son, porque tenían que concentrar el calor sobre un solo punto y no había suficiente material para concentrar tanto calor. Sin embargo, sí aparece escoria por todas partes, con lo cual sí trabajaban el metal aquí y ese trabajo era un trabajo vasto, que después el primer lingote se llevaba a otra fundición, seguramente a través de ese arroyo de Barbacena, conectando con el Guadiarmar y llegando hasta Coria, donde habría un segundo tratamiento, un refinado y una venta de ese material a Oriente. Sí es verdad que aunque la parte mineral era importantísima, también es verdad que no era la única, ya que aquí se comerciaba prácticamente con todo. Y puede que el vino fuera una de esas opciones. Junto al vino, lógicamente, otra manufactura como la cerámica. La cerámica antes la hemos tocado, por aquí pueden ver algunos... Hay restos de vigas ahí en la... ¿Vigas? Sí, aquí han puesto vigas. Sí, es una piedra de cuarzo, pero está ahí como otras tantas. También vamos a ver que utilizan... Ahí la ves. Perdón un momentillo. Y pasarlo, ver que esa torre, que hay marcas. Los huecos de vigas. Aquí han metido vigas. Lo pueden volver a dejar ahí. Esto lo han usado a que abrir alguna puertecilla o lo que sea. Una reutilización de la piedra. Vamos a ver
Questo torno castellano. Lleva una parte se la parecchia entera, Tenemos Escoria también, también parte de Escoria, que sí es verdad que me la han movido del sitio y ahora no sabemos. Sí, no se la puedo dar. Pero es verdad que es muy pesado, se ve lo que sería el fundente, y sobre ese fundente la burbuja del aire escapando de todo lo que ha sido la escoria que ha ido dejando atrás. Lo que pasa es que no sé dónde me han puesto la piedra, pero porque sí es verdad que al verla podemos ver todo ese fundente. No me lo han dejado por aquí. Aquí está. Es que me la habían dado. La escoria. Sí, si lo quieren coger en peso, vemos la burbuja. Eso es lo que queda una vez se trata el mineral. Hierro. Sí, pero tenemos muy poca. Es poco refinado. Porque a veces te encuentras muy. Claro, este es poco refinado. ¿Sabes? Sí, ahí podemos ver las burbujas que escapan del fundente. Y vemos también que hay algunos ríos. Sí, el estaño mayormente venía más de la parte del Cantábrico, iba bajando por la ruta a través de Portugal si era por mar y a través de Extremadura si era por tierra. Y llegaba hasta aquí, estamos hablando del bronce final, con lo cual el bronce y el estaño era necesario para fabricar bronce junto con el cobre. Aquí teníamos... Lo intercambiaban por cerámica, ¿no? O sea, los mediterráneos traían cerámica y se llevaban el estaño para hacer el bronce. Normalmente buscaban como moneda de cambio el mineral, que era sobre todo estaño, hierro y cobre. Eso era lo que más... Demandaban la gente del Mediterráneo. Efectivamente. Y de los atlánticos ellos querían eso y luego les traían cerámica para hacer el intercambio. Traían manufactura, traían también joyería. Vemos también que en los caracteres de Tarteso esa joyería se va refinando conforme va pasando el tiempo. Y hay elementos que ya no son tan orientalizantes, hay elementos propios. Es como si los orfebres de aquí hubiesen ido innovando y hubiesen ido fabricando sus propios modelos, como también sucede aquí en el mundo actualmente. Sí. Van haciendo moda, tendencias en diferentes partes del mundo y bueno, unos van superando a otros, incluso llegan a adaptarse gustos que son distintos a lo que antes a lo mejor nos gustaba todo lo oriental, pero ya tenemos cosas y gustos propios gracias a que tenemos nuevas formas de y también tienen que pagar aranceles casi. Bueno, vamos a ver. Rob, joder. Espera, deja pasar a la mujer. Pero no para. Edificio que siempre se ha identificado como edificio de almacén. Un edificio de almacén en el cual encontramos un banco corrido y un pilar cuadrado en el medio. Ese pilar cuadrado era la carga. Tenemos que tener en cuenta que es el edificio que tiene los muros más anchos. Por tanto, es el edificio que tenía la techumbre más alta. Y también el que soportaba más carga los techos, que normalmente la viga acababa descansando en el pilar central, que es justo el que tenemos aquí atrás. Hay dos edificios aledaños, por aquel lado, aquí tenemos uno más, que eran utilizados como almacén, como una parte más de ese almacén, pero había momentos en el año que esto quedaba vacío. Y ese momento era aprovechado por lo que se han encontrado restos de grandes comidas comunales, sobre todo restos de bueyes, había bóvidos, que se habían comido en esta plaza y que estaba seguramente también dentro de este edificio, con lo cual cumplía una parte comunal en momentos de fiesta y en momentos de unión de esta comunidad. Si bien es verdad, no sabemos cuántas personas, cuántos miembros componían la comunidad, porque es difícil de saberlo en esa época y también a lo largo de varias de las acciones y de la época, sí es verdad que sería un grupo numeroso. Son 6,5 hectáreas construidas, es un asentamiento bastante grande y hay que ver también que ellos buscaban concentrar en este punto una serie de actividades. Si bien el mineral era principal, pero también la fabricación de vino, también la fabricación de otras materias tipo cerámica, tipo tela, hace pensar que era un punto de unión entre todos ellos y por tanto un punto también de encuentro de todas las aldeas como esta, casi como una capital moderna donde se podía intercambiar todos estos bienes y que además también tenía el embarcadero
que funcionaba para embarcar metales y llevarlos hasta los hornos más grandes que podían producir mejor metal. ¿Y dónde está? ¿Está el embarcadero? El embarcadero no se ha localizado porque No se ha seguramente localizado. se perdería. Podría ser material vegetal, seguramente Podría madera, ser cualquier cosa. y acabaría. Lo que sí sabemos es que bajada a través de este arroyo existen caminos y que también dentro de esto aparecen una serie de lugares donde se embarcaba ese mineral y se llevaba a Corea. Eso sí tenemos. Sí. Vamos pasando por aquí. Ahí aparecen unos dos edificios, una pequeña estructura. Y una con forma como de caracol, este de aquí que es como caracol. Parece, bueno, también se ha estipulado que esto fuera un lavadero de metales, donde se fundiría el metal en una de estos que son más pequeños, aunque tampoco se ha encontrado lo que sí que sería básico, que son restos de cremación. Quemado, ¿no? Que aparece todo como muy negro. Aquí no se ha terminado de encontrar. Lo que sí es verdad es que la cantidad de escoria de hierro que existe en la parte baja donde se crea una balsa, aparece también una tierra rojiza. Y esa tierra rojiza nos da a nosotros la idea que pudiese ser ese lavadero de metales y ya acabase todo eso allí. Incluso las hormigas cuando excavan aparecen. Pero el lavadero de metales no utilizarían el agua del río para lavar. Tendrían que utilizar agua del río, tendrían que acarrearla a través de aguadores y buscar que de esa manera el trabajo y el proceso de fundición pudieran llegar a limpiar. Date cuenta que el río estaba mucho más alto. Claro, sí, es verdad que el nivel hídrico era mayor. Y también es cierto que en esta zona vamos a tener mucha escoria, con lo cual nos da una idea de que algo se trabajaría el metal. ¿Cuánto? Pues bueno, tal cual la escoria hay por todas partes, incluso se utiliza para las mismas edificaciones, se utiliza como parte del basamento pétreo. ¿Estos funerarios no se han encontrado? No, la necrópolis al día de hoy sigue estando desaparecida. Son rocas. Sí, es que estará en algún lugar colindante. se encuentre. Sí, pueden aparecer ajuares funerarios y eso darnos una idea de sus vestimentas, de su funeral, vamos, de sus ritos, que al fin y al cabo nos enriquecería mucho más y seguramente nos impresionaría. También es verdad que siempre hay una división entre la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos. Sí. Y por tanto, claro, Por ríos, correcto. se ha buscado Sí. a la orilla del río. Pero no se termina de encontrar. También puede ser una colina, lo que la divida, cualquier O incluso geográfico. algún río o lo que sea que ya no exista, algún regato, También. algún riachuelo. Hay muchísimos que hoy en día ya no existen. desapareciendo, incluso existían, bueno, hasta el siglo XIX, principios del XX, molinos de agua que hoy en día están Ya, abandonados. sí, que están en mitad del campo hoy en No hay día. recursos ahí. Sí. Claro, aquí aparecieron muchos. ¿Sí? Pues podemos ir bajando. Aquí hay que tener mucho cuidado porque no podemos. Soportar todo. Aquí, si vemos hacia atrás, podemos comprobar que hay una ciudad bastante amplia construida. No es solamente una acumulación de piedras, sino hay una urbanización totalmente detallada con varias cientos de cuadrículas. Dentro de esas cuadrículas, todas bastante similares, más que nada porque los recursos que tenían para poner cargar del mismo tamaño y cargar de muro a muro eran también limitados. Y es verdad también que, bueno, incluso aparece ahí una escalera en una de estas calles que nos da una idea de que construyeron la escalera para que esas calles fueran transitables y fáciles también en este caso de andar, lógicamente. Bueno, aquí vemos, aquí, toda esta zona, vemos que hay una cuadrícula, lo que está en el centro, hay como una especie de muro diagonal. Pues claro, una de las cosas es este muro diagonal. ¿Qué pasa? Que vivían en una habitación extraña, utilizaban. Pero realmente es un cambio de uso. Como hoy pasa, las reformas en las casas pasaban entonces. Hubo la necesidad de construir una cuadrícula nueva, que serían los cimientos de otra casa, y la casa anterior se quedó por debajo. No había necesidad de quitar una muralla, porque bueno, al fin y al cabo ese basamento pétreo no estorbaba. Y lo que hicieron fue aplanarlo por arriba, que ya ha desaparecido, y gracias a eso que se aplanó, se pudo vivir y se dejó enterrado el muro antiguo, como pasa también muchas veces. Igual que antes hablábamos que las ciudades actuales, muchas de ellas tienen sus fundaciones en Tartesos. En este caso, las mismas Tartesos, después Turdetanos, fueron construyendo uno encima de otro, como en este caso. Lo que pasa es que aquí se pararon.
Y por ejemplo, en otras ciudades, lo que vemos, los cabezos, por ejemplo, en Huelva son impresionantes. En Sevilla, todo el centro de Sevilla es impresionante porque aparecen restos que serían similares a esto, pero claro, están sobre 2000 años de civilización continua. No tenemos con qué comparar. Aquí el milagro es que podemos comparar y poco a poco ver cómo era el mundo tartésico. Vamos a pasar de aquí a la muralla y ya con eso terminamos. Para allá, porque tenemos pintas de todo, ¿vale? Ay, chavo. ¿Verdad que tenemos? Aquí hay, no sé qué será. A ver. A ver qué nos cuenta. O puede ser incluso una salida, una puerta, o no sé. Ya sabes. Ya imaginas que tengas tanta... De ahí venimos nosotros, parece que no hemos subido, pero hemos subido todo eso. Todo eso hemos ido subiendo. Vale. Bueno. Sí, claro. Estamos sobre la muralla. La muralla, una de las cosas que siempre nos dicen es que esta ciudad no fue invadida. No fue abandonada por obligación, ni por guerra. ¿Cómo lo podemos comprobar? Lo primero, todos sus basamentos pétreos están intactos. Por otro lado, todo lo que son las señales de la guerra, como carbonización, destrucción, aquí no aparecen. Y una parte fundamental es esta muralla, que es donde nos encontramos ahora, tenía unas habitaciones anexas, que son estas que encontramos aquí, aprovechando para, en el caso de invasión, ser rellenada y duplicar la base de la muralla. ¿Por qué? Porque, lógicamente, si hubiesen zapadores o algún tipo de intervención, tenían que mantener una muralla fuerte y compacta. La mejor forma es duplicar el tamaño de la base. Sin embargo, estas partes nunca fueron enterradas con escoria ni con ningún tipo de escombro de la época. Sí, se taparon después con tierra por naturaleza, pero no había ningún tipo de escombro de la época ni fueron rellenas. Por tanto, nos da una idea de que nunca se defendieron con esta muralla los habitantes de esta ciudad. Y eso nos hace pensar que la desaparición de los habitantes de Tejada la Vieja fue más bien un modelo paulatino seguido de una crisis de los metales. A la caída de Tiro en Oriente, los fenicios hicieron nuevas rutas, se instalaron en lo que era Cartago, actual Túnez. Gracias a que Túnez aparecen nuevas rutas y nuevas formas a lo largo de esos siglos, llegan aquí los cartagineses a la península ibérica. Más tarde llegarán los romanos en la guerra púnica. Pero todo eso hace que los cartagineses, cuando llegan, necesiten más personas trabajando en labores primarias como en el campo, como agricultura, ganadería, que en la metalurgia, porque ellos tenían otras fuentes de metal y ya no les interesaba tanto un asentamiento en esta zona. Todo eso es lo que piensa, o lo que se piensa que sería el declive de esta ciudad. A lo largo desde el siglo básicamente octavo antes de Cristo hasta el cuarto, esos 4 siglos, esta ciudad fue vibrante. Se fundó una ciudad, sobre esa ciudad tuvo un momento de esplendor con muchísimo comercio de material, de mineral, también con comercio e intercambio propio de la zona, con innovaciones que fueron trayendo desde Oriente. Hubo una decadencia y esa decadencia obligó a abandonar la ciudad y ir a otros lugares que serían de labores más agropecuarias, más básicas, que le interesaban más también a aquellos nuevos conquistadores que eran los cartagineses. Es curioso porque los fenicios nunca conquistaron, ellos comerciaron, establecieron colonias, hicieron emporios, pero en ningún momento fue una conquista militar. Fue más bien como pasa en muchos fenómenos en los cuales cuando viene una nueva tecnología las poblaciones locales se adaptan a esa tecnología y la asimilan. Esa asimilación es lo que hasta ahora pensamos que era Tarteso. Y por tanto, en este punto, viendo la muralla y viendo todo lo demás, pues podemos tener en cuenta que fue una civilización bastante potente. Ya les voy a dejar, vamos a ir bajando para que no nos dé tampoco tanta calor. Una preguntita. Sí. Mira, un compañero tuyo de aquí, de Escacena, me comentó de una moneda que se encontraron, fenicia o algo así, que les daba pie a pensar en el nombre de, ¿cómo se llamaba? Aquí. ¿Ese Ilibergi o algo así o no? No, Ituki. ¿Cómo? Ituki. Ah, vale. Nosotros, por ejemplo, ahora hablamos de Tejada, pero Tejada no es el nombre de esta ciudad. De hecho, esta ciudad no sabemos cómo se llama.
sería Ituzi, ¿no? La que está allí La abajo. Tejada la Nueva es la Ituki que hablan esas monedas. Y la acuñación de moneda es de Tejada la Nueva. Aquí no utilizaban moneda, utilizaban el cambalache. Utilizaban ese trueque. Posteriormente, claro, Tejada la Nueva sí sabíamos que existía. De hecho, era Tejada. Y siempre será Tejada. Entonces, la Nueva realmente no se termina de comprender porque Tejada es Tejada. Lo que sucede es que al aparecer este yacimiento a 1,5 kilómetros de Tejada la Nueva, se le llama Tejada la Vieja, es decir, teníamos Tejada, pues esta será la madre de ella, la Tejada la Vieja. A raíz de esto también Tejada la Nueva. Y de ahí la acuñación de moneda. De hecho, esa moneda que se acuña aparece en uno de los, en el reverso, aparece una luna y un trigo, haciendo también esa conmemoración de lo que parece que ellos mismos valoraban, la fertilidad de la luna y el trigo. Por otra parte, también aparece en el otro reverso un caballero, que es un jinete ya turdetano, no tartésico, turdetano, un jinete con caballo rampante y escudo, que es el que toma Escacena del Campo como escudo de su municipio. Si ahora bajamos, veremos que el caballito está por todas partes, pues ese caballo es el reverso de la moneda, o el anverso en este caso de la moneda, del caballo rampante y este caballero turdetano. Gracias. No, se perdió por completo en A lo mejor cuando se siga excavando la... Si se sigue excavando, sí es verdad que, claro, hoy en día el análisis de los metales nos deja un tipo de ADN del metal, y sí sabemos que este metal que se procesaba aquí llegaba a Coria. Por tanto, de alguna manera estaban relacionados, y llegaremos a saber que por composición de los metales, si se puede seguir ese rastro, existirá alguna conexión. También, por ejemplo, nos hablaban de que en Anarcásar existía un embarcadero. Ese embarcadero de Anarcásar era uno de los muchos embarcaderos, tanto de metal como de productos, ya que estas personas preferían moverse por agua antes que moverse por tierra. El camino de tierra, además de que era más tortuoso, también era más peligroso, porque existían también bandidos, posibles problemas. Sin embargo, el camino por agua era mucho más fácil. Era más fácil cargar una mercancía sin ruedas. Y más metal que pesa tanto que... Ellos utilizaban estos recursos. Se va a utilizar mucho el camino de tierra ya en época romana, cuando ellos, grandes constructores de carreteras, empiezan a hacer las vías romanas. Pero hasta entonces tenemos que esperar, y prácticamente los embarcaderos, a través de pasos fluviales, eran el lugar en el que se comunicaban e interconectaban. Y aquí estamos conectando prácticamente todos esos arcores, todos esos montículos que vemos allí, donde había también pequeñas villas, pequeños pueblos dedicados en este caso, a las labores agrícolas. Por el otro lado, si miramos para allá, tenemos labores mineras. Si miramos para allá, tenemos ese paso, gracias al arroyo de Barbacena, que comunica por vía fluvial este yacimiento. Incluso vemos por allí el paso de la Garganta, que era la conexión entre el Aljarafe sevillano y el campo de Tejada, que ahora es Urbes. Todo eso nos da la idea de la importancia de este terreno. Aquí detrás tenemos el montículo de las minas de Arnarcoya, por lo que vemos que los minerales no estaban tan lejos. ¿Pero cuánto está la mina de Arnarcoya? ¿En kilómetros? ¿De Arnarcoya cuánto? Apenas hay 2 kilómetros de aquí. Pues ¿qué se ve? La mina de Arnarcoya. ¿Es el Escorial? ¿Cuál? Este es la mina. Sí, el Escorial de todo. Claro, pues entonces imagínate. Ahí está, eso de allí, el pueblecito blanco de Arnarcoya. Arnarcoya. Si bajamos por aquí, por este arroyo, estaríamos entrando ya en el Guadiarmar, y haríamos a Arnalcázar, y iríamos a la desembocadura por esa zona. Ya, Toda esa zona de allí. Escacena y Paterna la veremos allí como dos pueblecitos. En aquella zona. Y estamos bien porque se controla toda la zona. Claro, estamos aquí en un montículo y De ahí el poderío que tenía esta ciudad. muchas gracias. Pues, Lo espero explicas que- todo muy bien. Gracias. Espero que les haya gustado. Por lo menos entretenido. Muchas gracias. Sí, Vamos a ver la forma que tendría la muralla, como nos han dicho, pintada de blanco. Y si veis, era enorme, porque aunque nosotros estamos viendo este cachito de yacimiento, realmente llega hasta para allí al fondo. O sea, lo que pasa es que no está excavado, pero las murallas llegan hasta para allí al fondo del todo. Claro, solo mirar lo que impresiona. Como siempre digo, lo paréis en casa, tranquilamente, le dais a pausa
y lo leéis con calma. Y es maravilloso porque usted tiene esas cuadrículas, casitas blancas, todas muy agrupadas, dándose sombra porque hacía fijarte esa sombra. Sí. Y esta muralla que realmente podía alcanzar esos 4,5 metros en este punto, por ejemplo, aunque allí sería mucho más baja, y todo eso considerando el blanqueado. Bueno, un lugar muy único. Y si vemos también las vistas son sorprendentes. Sobre todo antes era un recurso que había mucha más lluvia con tanta Y si había agua ya, Sí, claro, aquí en el arroyo lo tenemos que imaginar con agua. Hoy no podemos bajar porque esta zona está todavía por limpiar, pero si bajásemos por allí pasaríamos a la segunda terraza, de esa segunda terraza bajaríamos a la tercera, casi en una curva perfecta, y cuando llegáramos abajo veríamos que la muralla parece duplicarse. Por eso se cree que la entrada tejada podría estar ahí abajo. Y esa parte de duplicarse la muralla sería similar a lo que pasaba en Oriente, que en Oriente normalmente se construían las ciudades con un tipo de laberinto a la entrada por si fueran atacadas, poder desde los dos flancos atacar al enemigo. Como un recodo, hacen como un recodito. En recodo. Y eso es lo que parece que tendríamos ahí. Lo que pasa es que hoy no podemos bajar porque las condiciones no nos lo permiten. Pues la verdad que entre el agua, sí, era enorme, luego le sumas el agua, le sumas las murallas blancas, Muy bonito. la tecnología de fundición. Y dice que el arroyo lo hacían servir para transportar el mineral. Claro, sí es lo que expliqué yo de lo de Lisana en el vídeo de Badajoz, que utilizaban el río también para como frontera entre turdetanos y keltiquis, y además como zona de paso de metales por el río, por el Guadiano. Joder, perdón. Era muralla y lo que se bajaba desde fuera. Porque es que a mucha gente no se le mete en la cabeza que utilizaban mucho la madera. Sí, era su recurso habitual. Sí, Se conserva. claro. Esta era Olontic. Ahí está. Ahí está. Y ahí en medio. ¿Vas bien? Sí. ¿Tienen alguna vista también de la muralla? Ahí pueden también. Una foto desde allí también es recomendable. Sin subir a la misma muralla, justamente donde está esta pareja, pueden ver.